Buenas tardes, maestra. Hola, ¿cómo están, chicos? Buenas Buenas tardes, tardes, ¿cómo les maestra. va? Hola, hola, ¿cómo están, chicos? Buenas tardes, ¿cómo les va? Hola maestra, ¿cómo está? Hola, bien, ¿ustedes cómo están? Un Bien, poco chicos, cansados. ¿mandé? Un poco cansados. Un poco cansado, sí, ¿verdad? Ahorita es muy enfática esa parte, ¿no? Porque estamos con todas las tareas, las actividades para poder empezar los exámenes y pues sí, se va juntando todo. Al respecto, chicos, de los exámenes, bueno, empiezan el lunes próximo. La verdad es que ahora me pasó al revés. El periodo departamental anterior estaba yo confiada en que generalmente los exámenes de comunicación científica eran hacia los últimos días de exámenes. Y resultó en la ocasión anterior que nuestro examen creo que fue el primero o de los primeros. Entonces ahora, en este periodo, me di más prisa a todo pensando en lo mismo y que obviamente tuviéramos todo cubierto para el momento del examen y que eso pues obviamente nos iba a permitir que no estuviera todo tan a la carrera. Pero ahora resultó al revés, ahora resultó que comunicación científica se fue hacia los últimos días y pues con nosotros el día de hoy vamos a cerrar el último tema de la unidad, que es lo referente a las cualidades de la redacción. Y la siguiente semana van a hacer su entrega de su esquema de trabajo, que de hecho ahorita, justamente antes de entrar con ustedes, modifiqué la entrega al día miércoles. Les había yo puesto como entrega el lunes, precisamente por lo mismo que les digo, pero pues ahora no, ahora fue diferente, entonces pues les di 2 días más para poder entregar esta parte del esquema, ¿ok? Para que obviamente igual ahí lo contemplen y sepan la razón por la cual lo modifiqué. Y no sé si hay alguna pregunta, comentario al respecto, dudas sobre esta parte. Creo que ya se había pues ayer explicado lo que se iba a trabajar, cómo se iba a trabajar y bueno, creo que no hay mayor problema al respecto. Vamos a empezar a trabajar la parte del tema que nos falta, que son las cualidades de la redacción. Déjenme abrir la presentación para podérselas compartir. Trabajamos esta parte y ya los minutos que resten, pues ya ustedes los van a utilizar para organizar la parte del desarrollo de su esquema. No sé qué tan adelantados o no vayan en la investigación. Y bueno, como también les he comentado, aquí ustedes se pueden apoyar a lo mejor de material o de alguna información que ya hayan retomado en otra materia que les pueda también como servir para desarrollar esta parte del esquema, ¿no? Pero bueno, eso ya lo vemos después de la presentación, el tiempo para que puedan trabajar con su esquemita. Déjenme compartirles, déjenme abrir mi tema, por favor. Es esta. Ahí va, chicos, está abriendo la presentación, se está tardando mucho, no sé por qué. Ok.
Bien, les comparto pantalla para poder comentar el tema, ¿ok? Bien. Aquí nosotros vamos a revisar las cualidades de la redacción. Este tema se va a complementar un poquito. Algunas de estas cualidades ya se trabajaron en el primer semestre. En este caso, pues obviamente lo que estamos tratando es de, como les decía, no es repetir por repetir, sino obviamente es retomar algunos puntos, algunos elementos que se han trabajado y que ustedes, pues obviamente, se percaten que no van quedando en el pasado, no van quedando atrás, sino que se tienen que retomar porque siguen siendo parte importante para lo que se está realizando. En este caso, ahorita pues no está tan desarrollada o desarrollado el tema de investigación porque se va a presentar el esquema, pero la siguiente unidad que tendrán que hacer la redacción correspondiente, pues obviamente tienen que fijarse en todos estos elementos. Entonces vamos a ir comentando cada uno de ellos, ¿no? Entonces, en este sentido, empezamos con la primer cualidad. Esta cualidad hace referencia al orden. Y en este caso, cuando nosotros vamos obviamente a redactar un texto, en este caso ustedes tendrán que redactar su reporte de investigación, pues obviamente necesitamos ser muy cautelosos en las ideas que vamos a manejar, en los temas que se van a ir desarrollando, temas y subtemas que se irán desarrollando, y obviamente esto tiene que ver justamente con la organización que vamos a llevar nosotros de la información para facilitar el uso de esa información y mantener un orden. La herramienta que hemos manejado en esta segunda unidad de las fichas de trabajo, pues es muy útil, porque de esta manera sabemos, primero, si tenemos la información en fichas, pues obviamente podemos organizar conforme a la lógica que nosotros le vamos a dar ese material de las fichas. Y entonces, pues obviamente el material que se va usando se va descartando y de esta manera no es posible que repitamos información, que esto pues obviamente es una de las condiciones que deben imperar en esta idea del orden, ¿no? Las ideas pues obviamente deben seguir una secuencia, que esto es algo que mantiene justamente la lógica de un texto. Y obviamente cuando nosotros tenemos ese orden y cuando estamos manejando todo bajo una secuencia, cuando tenemos bien establecida cuál va a ser la jerarquía de nuestras ideas, esto siempre al objetivo que queremos cumplir con el texto, pues obviamente se va a dar otra de las cualidades que es la claridad. En este caso, vamos a encontrar que hay 4 patrones que pueden guiar nuestra organización. Esos patrones son el orden temporal, y esto es cuando se sigue una secuencia o cuando se sigue un orden cronológico. Aquí, obviamente, la idea es que nosotros podamos ir presentando uno a uno las condiciones que forman parte, obviamente, de la temática que se está desarrollando, y a partir de esto, pues obviamente vamos dando esa secuencia cronológica. Esto pues tiene que ver, obvio, también con la temática que se va a desarrollar, con el tipo de texto que se va a escribir, y en este caso, obviamente vamos a ver que se recomienda ahí como parte de que tengamos una idea más clara, se recomienda utilizar este orden secuencial o temporal cuando se va a explicar cómo hacer algo, cómo funciona algo o cómo sucede algo.
¿ok? Estos son como los ámbitos que puede abarcar en un momento dado este tipo de orden, aunque obviamente nosotros pues lo vamos a ir generando conforme nuestras necesidades y conforme las exigencias del texto que estamos escribiendo. Después viene el orden narrativo. El orden narrativo es cuando se crea una historia que obviamente se va a vincular a la temática de la que estamos hablando, y esto pues es parte de una tradición, ¿no? Que implica pues obviamente el narrar, el contar la historia acorde a la experiencia, acorde a la información que se tiene, a los temas al tema que se está desarrollando. Y bueno, aquí nos dice que las historias finalmente nos han permitido usarse para poder enseñar, para aprender, para entretener, para dar sentido a lo que nos rodea. O sea, es un recurso bastante utilizado, y esto pues obviamente tiene que ver siempre con el tipo de texto y de objetivos que vamos a cubrir, ¿no? El orden temático es cuando se van estructurando puntos a partir del tema que se está trabajando. Se utiliza obviamente la relación lógica entre esos temas, y aquí nosotros vamos a establecer cuál va a ser ese orden lógico. Puede ir de lo general a lo específico, puede ir de lo menos importante a lo más importante o viceversa. En la parte de lo general a lo específico también puede ser al revés. Nosotros vamos a determinar esta parte, y puede ir de lo más a lo menos conocido o de lo menos conocido a lo más conocido. Entonces aquí nosotros elegimos cómo vamos presentando ese orden temático. Creo que esto se ajusta más al tipo de tema que tienen ustedes en Proyecto Aula, porque de esta manera, pues obviamente se va desarrollando un tema que obviamente va a llevar una serie de características, un orden lógico, y obviamente a partir de ahí ustedes pueden establecer si van a ir de lo general a lo particular o de lo particular a lo general, ¿no? Bien, tenemos también el orden lógico de razones, y esto es cuando se estructuran los puntos principales como razones para aceptar la tesis como deseable o verdadera. Aquí también tiene que ver mucho con el proceso de investigación. Se está hablando de tesis. Esta se apoya obviamente en la hipótesis que se establece en un inicio, y obviamente la idea de este tipo de orden es que debemos ser muy razonables a la hora en la que estamos estructurando, obviamente, las ideas o en los argumentos que van a sustentar el tema que estamos trabajando. Se dice aquí que, bueno, suele usarse cuando el objetivo es persuadir, es decir, que queremos convencer al otro de algo, pero bueno, esto también pudiera ser como parte de la información que estamos manejando en un texto, y que obviamente debe también mantener una lógica en cuanto al uso de los razonamientos que se están utilizando, ¿no? Bien, después de esta cualidad que es el orden, vamos a la siguiente cualidad, que es la sintaxis. Aquí muy importante, es la forma en la que nosotros vamos estructurando a partir de la palabra nuestras ideas. La palabra o las palabras son las que van a ir formando nuestros enunciados o nuestras ideas, y esto va a ir generando unidades más complejas, más grandes, y de alguna manera esto tiene que ver con la manera en la que iremos integrando los párrafos, y a su vez esos párrafos pues van a ir integrando el texto en general, ¿no? Según la Real Academia de Lengua Española, dice que la sintaxis es parte de la gramática que estudia el modo en que se combinan las palabras y los grupos que éstas forman para expresar significados, así como las relaciones que se establecen entre todas esas unidades, ¿no?
que es ahí un poquito más formal, pero bueno, es finalmente esto. El empleo de las palabras de forma adecuada hace que nuestras ideas, pues obviamente mantengan una lógica y esas ideas a su vez se van juntando y van creando estas unidades o estructuras mayores, como son las unidades o ya los textos como tal, y obviamente todo ello va expresando el significado del tema que se está desarrollando, y la sintaxis es importante porque finalmente es la que sustenta todo el trabajo, ¿no? Ahí es tan sencillo como si nos equivocamos y en vez de poner un sí ponemos un no, pues obviamente todo lo que estamos redactando en ese momento va a tener un significado diferente, y eso puede ser un error al momento en el que estamos estableciendo ideas que pudiera ser considerada sintaxis, y obviamente puede cambiar de manera radical el significado de algo, ¿no? Bien, después viene la coherencia como otra de las cualidades, y esto es cuando todos los elementos que van formando un texto se conectan entre sí y obviamente en conjunto forman el todo. Cuando nosotros creamos un texto, las partes, todas las partes que conforman ese texto deben estar relacionadas entre sí. De esta manera se percibe como un todo, como una idea general que obviamente se ve reflejada pues en el contenido de los escritos que estamos realizando. De ahí nos vamos a la unidad. La unidad tiene relación con la idea o el tema principal del que se habla. Aunque nosotros estemos utilizando diferentes elementos para sustentar nuestro tema, para crear elementos relacionados con el tema, bueno, eso no quiere decir que cambiemos la temática o que cambiemos la idea principal. Finalmente, el texto debe mantener la unidad, y esto es que debe existir un tema que será el que va guiando todo el desarrollo del trabajo, pero obviamente nosotros tenemos que utilizar herramientas para irlo sustentando. Sin embargo, esas herramientas o esos subtemas e ideas que se van creando para sustentar el tema principal no deben mostrarse como de mayor importancia, porque entonces obviamente se pierde esta unidad. Todos estos elementos son para que ustedes, pues al momento, en este caso, por ejemplo, que van a desarrollar su esquema de trabajo, en donde tienen que mencionar por qué capítulos se conformaría ese trabajo, también tiene que ver con todo esto, con la unidad, tiene que ver también con el orden que vamos a seguir. Ahí en esos temas, en ese listado de capítulos que ustedes van a realizar, pues obviamente es donde vamos a mostrar si nos vamos a ir de lo general a lo particular o de lo particular a lo general, dependiendo cómo queremos llevar a nuestro lector y cómo lo queremos informar sobre el tema que estamos trabajando. Ahora, la otra cualidad sería la ortografía, que este es otro punto importante. Aquí, pues obviamente cada lengua tiene su uso propio de reglas ortográficas, del uso de signos ortográficos, que obviamente nos permite mantener la coherencia dentro de un texto. La ortografía implica que debemos escribir correctamente las palabras conforme a esas reglas que están establecidas según la lengua en la que hablamos, y obviamente también los signos que vamos a ir utilizando, como parte obviamente de esta secuencia y esta expresión que se va desarrollando a partir justamente de
las ideas que nosotros tenemos, ¿no? Si no utilizamos adecuadamente los signos ortográficos, pues obviamente eso va a tener también inclusive repercusiones en el significado, en los énfasis que queremos dar, en las partes que queremos resaltar. Entonces aquí también tenemos que ser cuidadosos en este sentido. Y bueno, siguiendo con esto, hablamos ahora de la sinonimia. Y esto implica el uso de palabras de significado semejante para enfatizar, obviamente, una idea, para ampliar la explicación, la expresión, y obviamente esto nos permite mantener la claridad, dar elementos a nuestro receptor para que entienda de qué le estamos hablando, y obviamente lo vamos a utilizar en el momento que realmente consideremos es necesario. Aquí igual, según la Real Academia de Lengua Española, nos dice que la sinonimia es el empleo intencionado de voces de significación idéntica o semejante para amplificar o reforzar la expresión de un concepto. Aquí es de un concepto, déjenme le corrijo, es la ahí, de un concepto, pero no con mayúsculas, sino con minúsculas. De un concepto como, y es el ejemplo, ¿no? Como en la gloria, el éxito, la popularidad de un artista. Entonces ahí gloria, éxito, popularidad tienen un significado semejante, pero es para enfatizar la expresión y que obviamente sea más clara o sea más enfática, dependiendo obviamente del objetivo que queremos alcanzar con esto. Y estas cualidades realmente están siendo agregadas a las que ya se habían trabajado en el primer semestre cuando ustedes cursaron expresión oral y escrita 1, y creo que en expresión oral y escrita 2 se vuelven a retomar. Y vamos ahora a revisar algunas cualidades con las que ya se trabajó. Seguramente ustedes se van a sentir ya más identificados con ese contenido, porque esto ya se había mencionado y obviamente complementa a todo lo anterior. Por un lado, la claridad, y la claridad tiene que ver con la secuencia lógica. La secuencia lógica también tiene que ver con el orden que vamos a llevar al momento de expresar nuestras ideas. Entonces aquí ya la claridad puede, obviamente, mantener un nivel más arriba porque podemos integrar otros elementos a esta idea de claridad. Aquí obviamente implica el uso correcto de palabras, el uso correcto de la puntuación, de las expresiones de nuestras ideas, y obviamente esto es lo que nos va a permitir a nosotros mantener esa claridad en el escrito. Agregamos aquí la parte de la exactitud, y esto es el que digamos realmente lo que queremos decir, que mantengamos ideas claras, que nuestras ideas sean precisas, y obviamente que no vayamos a provocar una interpretación confusa o una interpretación diferente a lo que queremos decir. Aquí es bien importante, sobre todo en lo que ustedes están trabajando ahorita y el enfoque que tiene la materia, que es justamente la ciencia. En la ciencia debemos procurar mucho mantener esta parte de la exactitud, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente es lo que me va a permitir a mí que pueda en un momento dado manejar objetividad, presentar objetividad en mi trabajo, y que obviamente no por una mala sintaxis, no por un mal uso de palabras, perdón, no por evitar alguna de las cualidades que hemos mencionado, pues a lo que nos lleve obviamente sea a la falta de objetividad, porque estamos ahorita dentro de un marco que implica justamente la objetividad como elemento principal, y esto lo debemos de cuidar, ¿no? Bien, otra de las cualidades es la sencillez, y esto obviamente implica que debemos decir las cosas tal como son,
Debemos utilizar palabras claras, palabras sencillas, de uso común, que no nos lleven a la confusión también. Y obviamente con la idea de que los textos no sean confusos, que los textos queden bien definidos, que los textos queden bien claros, también haciendo alusión a otra de las cualidades que ya mencionamos hace un momento, y esto pues obviamente es parte de la sencillez, ¿no? Si estamos haciendo un texto que está vinculado a la ciencia, pues a lo mejor decimos, ¿y cómo lo vamos a hacer sencillo? Si tiene que ser haciendo uso de la razón, haciendo uso de la objetividad, estamos a lo mejor ya dentro de un área que es mucho más específica, mucho más técnica, entonces a lo mejor no es tan sencillo, valga la redundancia, hacer uso de la sencillez. Entonces ahí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a utilizar elementos que me permitan o que le faciliten a mi lector entenderlo. Y entonces vamos a poner lista de glosario, es por ello que vamos a utilizar notas a pie de página, es por ello que vamos a ir utilizando una estructura que pueda facilitar la comprensión y que obviamente pueda enfatizar la sencillez. Bien, la originalidad, que es el último punto, implica que debemos utilizar nuestras propias herramientas, que no debemos copiar el pensamiento de otros, que no debemos, obviamente, utilizar las ideas o los argumentos que ya están escritos como propios, sino que debemos dar, obviamente, a su autor, le debemos dar el reconocimiento a través de las citas textuales, a través de las referencias que vamos a realizar en nuestro reporte de investigación. Y obviamente a partir de ello, nosotros estamos enfatizando esta parte de la originalidad. Y obvio es lo que debemos buscar, es lo que debemos mantener en este proceso y sobre todo la idea constante de que aunque tengamos la información en el internet, aunque pensemos que está ahí para que todos la podamos utilizar o consultar, bueno, sí, pero siempre haciendo los reconocimientos pertinentes, ¿ok? Entonces, ahorita vemos una serie de cualidades que son importantes o que es importante que las apliquemos. Van a estar desarrollando su esquema de trabajo, tienen que ir pensando ya bajo estas cualidades que acabamos de mencionar y tienen que ir pensando también en que para la siguiente unidad van a hacer la redacción de este trabajo y que obviamente deben hacer uso de estas cualidades, ¿ok? Bien, ¿dudas al respecto, chicos, sobre este tema? No, maestra. ¿Dudas? ¿No? Ok, bien. Entonces, vamos a, les voy a dejar de compartir esto y entonces ahora les voy a pedir, por favor, que empiecen o que continúen, no sé, ayer ya eran unos cuantos minutos antes de terminar la clase, pero que le den secuencia a la realización, a la elaboración de su esquema de trabajo, vayan haciendo pues obviamente buen uso de este tiempo. Si surge alguna duda, la comentamos y empiecen a trabajar, chicos, empiecen a trabajar con esto. Dudas, preguntas, algo que les inquiete, pues obviamente yo estoy aquí para poderlo resolver. Ya saben, nada más me dan chance de que prenda mi micrófono, que de repente ahí se traba y no es tan rápido como uno quisiera. Entonces, serían pues nada más los comentarios al respecto, ¿no? Y bueno, por el momento esto sería... pónganse a trabajar con esta parte de su esquema y si hay dudas, pues preguntan, ¿ok? Sí, chicos. Sí, Sí, maestra. Sale, pues.